calificación a la que considero un documento de tal importancia, y no solo por la publicación del documento en sí mismo, que es como una tradición siempre que se presentan los libros, que bueno, es importante que se esté presentando un libro, sino creo que el momento político e histórico en el cual se está presentando este libro me parece a mí de suma importancia. Voy a intentar describir inicialmente, fuera de los comentarios al libro, de por qué este es un momento político e histórico importante para la presentación del mismo. Yo creo que tal y como Lisbeth ya lo refirió en sus comentarios, estamos asistiendo a un proceso que no termina de concluirse de revisionismo histórico o de negacionismo a la historia reciente del país. Y me refiero a estos dos términos diferenciados académicamente, revisionismo histórico o negacionismo, pues porque todavía no hay un consenso de cuál de los dos términos utilizar para el caso guatemalteco. Si bien está plasmado a lo largo de todo el documento, es decir, en tanto que el documento, el libro observa actores y los discursos de cada uno de estos actores, pues se identifican, digamos, las posiciones que desde grupos de extrema derecha o militares vinculados a graves violaciones a derechos humanos plantean que, digamos, en el país no existió genocidio, que lo que hubieron fueron una serie de excesos realizados por oficialidad en el momento, dadas las circunstancias de un conflicto armado interno. Nos parece a nosotros que el centrar en la descripción de determinados hechos que identifican procesos a lo largo de esta historia reciente nos parece importante para contribuir a este debate sobre el revisionismo o el negacionismo de la historia. Y es que asistimos con particular fuerza a partir del año 2012 de una, denominaría yo, una política pública generada desde el más alto nivel, en este caso desde el propio presidente de la República, que niega hechos históricos que han sido comprobados tanto académica y científicamente como a partir de determinados tribunales. Me refiero a la negación por parte del propio presidente de la República de la existencia del delito de genocidio, o como ya hiciera mención Lisbeth, este punto resolutivo no jurídicamente vinculante del Congreso de la República, en donde se establece pues, la negativa de la existencia de genocidio en el país. Entonces yo diría que ese es el principal aporte, digamos, fundamental para el debate en el país de un documento de estas características. El segundo es que solo el día de hoy han acontecido dos hechos importantes, pensaría yo, que nos vinculan también a esa historia no culminada. Uno, pues, es el debate iniciado el día de hoy en Ginebra, Suiza, por 10 ejecuciones extrajudiciales en contra de quien fuera el director de la Policía Nacional Civil, el ciudadano suizo-guatemalteco Erwin Sperency. Y el otro elemento, pues, es la declaración anticipada en un caso de graves violaciones a derechos humanos por violencia sexual en contra de mujeres, conocido como el caso de Sepulsar. Es decir, estamos asistiendo a un proceso histórico de contradicción, de lucha, de empuje, diría yo, desde las posiciones de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, reclamando insistentemente la recuperación de la memoria histórica, la verdad, la justicia, como elementos únicos y exclusivos que podrán producir la reconciliación nacional. Entonces, en ese sentido me parece a mí fundamental. Cuando yo iba leyendo el documento, pues obviamente se me iban, digamos, como golpeando, digamos, reencuentros con una historia que efectivamente es muy reciente, pero que en algún sentido tenemos eventos que nos describen hechos y elementos que están presentes en el documento. Uno, pues, es el famoso debate entre los actores, entre las organizaciones de derechos humanos, las posiciones de las víctimas y las posiciones de los actores vinculados al sector económico tradicional y al sector militar. Nos parece a nosotros ese elemento fundamental. Y hay expresiones dentro de este documento que todavía son temas irresueltos y
que nos parecen a nosotros importante la descripción de los mismos, en tanto nos debe de convocar efectivamente a darle soluciones prácticas. Uno de esos elementos, cuando se habla del tema del resarcimiento dentro del libro, es a que la posibilidad de la generación de una política pública de resarcimiento va a estar afincada única y exclusivamente en la generación de un gran movimiento nacional que te permite efectivamente darle empuje a esa política de resarcimiento. Me parece que desde la posición de las víctimas excluidas históricamente, subsistiendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, ha sido extremadamente dificultoso levantar ese movimiento más que vivo que efectivamente esté dándole empuje a una política nacional de resarcimiento que hoy efectivamente se encuentra desvirtuada, se encuentra deslegitimada de la posición de las víctimas, en tanto hoy lo que hace el Programa Nacional de Resarcimiento es muy contrario efectivamente a lo que los objetivos de justicia transicional nos mandan. Entonces nos parece a nosotros es un elemento central dentro de la descripción del libro. Y yo quería hacer mención a ciertas partes del libro que hoy nuevamente volvemos a asistir, digamos, frente a procesos similares. Cuando se hace alusión a cómo se fue desarrollando la negociación para poder implementar la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en el país, hay una alusión a otra cita bibliográfica, pero que establece con precisión cómo actúan las élites de poder en este país frente a posibilidades del reconocimiento y el acercamiento al derecho a la verdad, y plantean cómo la derecha guatemalteca reaccionó con intenciones golpistas ante el anuncio de una investigación internacional que era la constitución de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Y es que hoy en el presente asistimos a un evento de iguales circunstancias, ¿verdad? Se ha posibilitado un pacto por la impunidad a partir de estas élites de poder frente a procesos de justicia transicional que se han concretado dentro del Ministerio Público y dentro del organismo judicial, pero también frente a la necesidad de incorporar un nuevo modelo de desarrollo que garantice o refuncionalice la generación de ganancias de una élite poderosa en el país. Entonces nos parece, me parece a mí en la lectura del documento, un aporte que decía en ese constante golpe de leer la historia reciente del país, pues porque ha de haber sido 1994 la descripción de esta cita, pues 10 años después, en el 20 años después, en el 2014, un hecho de iguales circunstancias se nos presenta. Yo para ir culminando diría que efectivamente el autor es un autor, me parece a mí, honesto, que se plantea los siguientes retos. Uno es entender una historia muy compleja, que está revestida por complejidades muy profundas. No solo es el conocimiento de los hechos recientes de la historia guatemalteca, sino aquellos vasos comunicantes que efectivamente permiten que esa historia se nos presente develada, diría yo desnudada, en su objetividad o imparcialidad más profunda, y eso me parece a mí un elemento honesto por parte del autor. El otro es el reto que el mismo autor se pone, que daría paso a una segunda investigación, ¿verdad? Y que recogería, creo yo, elementos no solo más cercanos en el tiempo, sino recogería tal vez un poco más directamente esas complejidades de la realidad histórica guatemalteca. A mí en lo particular, el apartado que habla sobre el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, pues me llama poderosamente la atención, pues porque será de las primeras veces que se recoge la historia de, digamos, el lugar donde trabajo. Efectivamente, durante muchos años tuvimos y tenemos todavía una base de datos que recoge alrededor de 20.000 casos de violaciones de derechos humanos. Tenemos alrededor de 1.000 casos de niñez desaparecida en esa base de datos, y fue posible sistematizarlas informáticamente a partir de un esfuerzo que los archivos de la paz hicieran durante el año 2010.
2010 y 2011. Hoy tenemos esa base de datos ahí. Esa base de datos, junto a otras que almacenó lo que era la CONADECUA, fue una parte fundamental del aporte de sociedad civil a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Y en el presente, la Cruz Roja, el Comité de la Cruz Roja Internacional, está haciendo un esfuerzo mucho más amplio y más grande de poder concentrar las bases de datos que están en todas las organizaciones de derechos humanos, que tenemos casos efectivamente que fueron recogidos a partir de denuncias de carácter oral. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las organizaciones de derechos humanos que están mencionadas en el libro siguen presentes, siguen vigentes en la historia nacional. Son organizaciones, junto con las organizaciones de víctimas, que seguimos en la insistencia de que solo la justicia transicional nos va a permitir efectivamente desarrollar un modelo de Estado diferente al que tenemos, un modelo de representación democrática diferente al que tenemos, y será lo que al final de cuentas nos permita la reconciliación nacional. El único vacío que yo le encontré al documento fue esa terminología de derechos humanos a la cual, pues obviamente, por mi naturaleza estoy acostumbrado, ¿verdad? Y me hubiera gustado encontrar un debate tal vez más profundo alrededor de, digamos, los derechos humanos que giran alrededor de la justicia transicional. Por último, agradecer a Avanzo por la publicación, agradecer a Bartolo como refieren en Avanzo, y yo creo que más que invitarles, insistirle a que esa segunda fase de la investigación que él mismo se plantea a lo largo del libro pueda gestarse, pueda desarrollarse, y ojalá en algún sentido podamos ser útiles también a